Raúl, ¿cómo estás? Buenos Hola, César. días. Yo creo que empezamos, César, haciendo comentarios con respecto a lo que está pasando, principalmente en Arequipa. Otras regiones del país también están siendo afectadas. En realidad, todo el territorio nacional por las intensas lluvias. Me estuve escuchando en la mañana una información de un medio independiente que se llama El Búho, que es un medio arequipeño, Ujú, eh, que estaba comentando lo que estaba pasando y por qué estaba sucediendo estas cosas. Primero, para empezar, no hay gobierno en estos momentos, es un limbo. Y la razón de ser de esto, según comentaba la periodista, básicamente se refiere a la actuación de las autoridades. Todos los años ocurre lo mismo, mm, en mayor o en menor grado, pero todos los años ocurre lo mismo. Esas son fechas de lluvias intensas en la Sierra del Perú y los ríos se cargan de agua, se hacen más caudalosos, las quebradas se activan, las torrentadas, que son especies de quebradas, también se activan, que para poder entenderlas son especies de cauces secos, como si nosotros viéramos un río seco y vemos el fondo del río, algunas piedras y tierra durante todo el año, hasta que empiezan las lluvias y eso se llena de agua. Ese es el término que se usa, es activar las quebradas y las torrentadas, que así se les menciona en Arequipa. ujú, Entonces, lo terrible que está pasando en Arequipa es de que las autoridades locales y las autoridades de los gobiernos regionales han estado emitiendo dispositivos legales que favorecen la construcción de viviendas aledañas a las torrentadas secas o a las quebradas secas en épocas en que no hay lluvias, de manera tal de que los desastres son producto de la corrupción realmente, porque eso no debería permitirse. ujú, ujú. Estuve comentando fuera de cámara, César, que en alguna oportunidad, hace algunos años, nos reunimos en Indesi por lo que había sucedido en Pisco. Lo que había pasado luego del terremoto se estaba evaluando a nivel nacional y se estaba tratando de ver cómo podía enfrentarse a situaciones similares cuando sucedieran casos como lo que había pasado en el terremoto de Pisco, que afectó a un territorio extenso. Lima también fue afectada por un terremoto terrible que duró aproximadamente 2 minutos. Eso fue un infierno. Ujú. Entonces, lo que mencionaban los marinos que estaban a cargo de Indesi en esa época, no sé cómo estará manejándose esto ahora, pero ellos hablaron una cosa muy cierta, que es que no existen desastres naturales, lo que existen son fenómenos naturales. Ujú. El desastre es producto de la improvisación, de la falta de atención y de la corrupción. El marino este mostró un estudio que se había hecho con respecto al impacto del terremoto en Haití de esa época, de Chile y de Pisco en Perú, que eran terremotos de similar magnitud. Entonces, el impacto fue completamente diferente. Haití fue una tragedia completa. Lo que pasó en Pisco no fue tan terrible como lo que pasó en Haití, pero también las construcciones se cayeron y hubieron decenas, cientos de muertos, quizás Ujú. miles. Pero lo que pasó en Chile fue diferente. El impacto en Chile fue distinto porque las construcciones eran antisísmicas, estaban hechas con material o están hechas con material noble y la planificación o el diseño urbanístico está muy bien ejecutado y muy bien planificado previamente. Entonces el impacto es diferente, a pesar de que el fenómeno natural era prácticamente el mismo. Y lo que estamos viendo en el Perú es eso, todos los años pasa lo mismo, ¿no? Todos los años pasa lo mismo y de prevención cero. Hemos tenido desde el gobierno de Dina Boluarte y probablemente parte del gobierno de Pedro Castillo también, una desatención completa en el tema de la prevención de los fenómenos naturales en el país, básicamente de lo que sucede en el verano. Estamos a puertas de enfrentar un fenómeno de niño costero, dicen que no es de gran intensidad, pero es que no se necesita ser de gran intensidad para que, para que veamos este fenómeno con este impacto tan terrible, ¿no? Ya hay varios muertos, algunos uno nomás ha fallecido por un impacto de rayo, los demás han sido producto de las crecidas de los ríos. Estos son prácticamente huaicos que están arrasando la ciudad de Arequipa. Y también está pasando lo mismo en Máncora. Están sin luz, sin agua, ya varios días.
y no hay visos de que esto se recupere, porque las lluvias incluso van a ser más intensas probablemente en los días que vienen. Y estamos en el limbo, ¿no? Con un presidente que recién se ha enterado a través de la radio que esto está pasando. Le preguntaron qué acciones estaba tomando la presidencia de la República y si es que estaba él eh, acercando o apersonando a la zona de los desastres. Y él decía, bueno, yo recién me estoy enterando de esto a través de ustedes. Decidimos empezar el programa con esto porque nos está enseñando no solamente un problema específico, me refiero al desastre que ha ocurrido en Arequipa, sino el desastre estructural de nuestra sociedad peruana. Hay que leer lo que está diciendo acá el titular, ¿no? Perú es uno de los países más inseguros y menos preparados para afrontar una catástrofe natural en el mundo. En un estudio que comprendió 193 países, Perú ocupó el puesto 13 como el menos preparado para recibir una catástrofe. Eso es terrible porque no veo salida a corto plazo, ¿no? Hay dos cosas fundamentales en lo que está pasando en el Perú y este desastre, en realidad desastre social sería más justo llamarlo, no desastre natural, como tú bien has mencionado. Este desastre social está asociado con la corrupción. Inmediatamente me hace recordar hace muchos años, cuando tenía 17 años, viajé a Cusco y era el año 78, 79, no recuerdo bien, y yendo en tren por la planicie de Yapuno, el tren se descarriló. Yo no sufrí absolutamente nada porque iba en el extremo izquierdo, de manera que el tren la dio en el vagón en el que estaba, la dio hacia el lado derecho y por lo tanto a mí no me pasó nada, pero sí y le pasó a una señora un poco gordita que estaba en el otro extremo porque todos caímos encima de ella, incluyendo mi café. Pero lo que me llamó la atención fue esto, ¿no? Al salir la gente del tren. No hubo afortunadamente ningún fallecido, nada por el estilo, contusiones y punto. Estábamos más o menos a 1 kilómetro de Juliaca. La gente estaba recogiendo sus cosas cuando vimos llegar carretilleros que empezaron a cobrar ah, lo que se les ocurría para llevar a la gente a Juliaca. Extraviaron algunos equipajes, etcétera. Entonces, eso te pinta el panorama de cómo nuestra moral desde hace muchos años está absolutamente deteriorada, ¿no? Vivimos como aves de rapiña, salimos inmediatamente a tratar de sacar provecho de las circunstancias más dolorosas. Ahora, no siempre es así, por supuesto. No estoy diciendo que todos los carretilleros que llegaron se comportaron así. Obviamente, llamó más la atención a aquellos que se portaron de esa manera. Hubieron otros que generosamente, sin que nadie, que fue el caso que yo tuve, además era un chiquillo, iba solo y se portaron muy bien conmigo, ¿no? Viene a cuento esto porque en los fenómenos naturales como este y los desastres sociales como el de Arequipa, saca lo peor de los políticos peruanos. Gente que llega como ave de rapiña a engañar y aprovecharse. Rosa María Palacios había dicho que le asustaba esto de las declaraciones de emergencia de los políticos cuando llegaban a zonas de desastre, porque ofrecían el oro y el moro, aprovechándose de la debilidad en ese momento de las personas, y nunca reorganizaban la situación de manera que se previera fenómenos semejantes a mediano y a largo plazo. ¿Mm? Entonces, todos trataban de sacar provecho del asunto. Lo que tú has mencionado, la venta de terrenos, eh, inversiones para la recuperación de la zona, pero como es por emergencia, ya no hay licitación. Y como no hay licitación, entonces simplemente hay negociados aquí y allá. Es un problema de corrupción muy profundo, que no solamente viene de ahora, de estos gobiernos, ¿no? Escuchando a Carmen McAvoy, me acordé que sí, pues hemos tenido antaño también en un año 8 presidentes del siglo XIX, proyectos frustrados como el de Manuel Pardo y el movimiento civil. Eso es solo un ejemplo de lo que no hemos cambiado durante esta época. Los mecanismos de acceso al poder y una gran masa de población que ha vivido de espaldas a la repartija del dinero y del poder en general, ¿no?
La pregunta es, ¿cómo ir arreglando esta situación que tiene raíces tan profundas en nuestra historia y qué hacer al respecto, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre unas imágenes que tengo yo acá y que, bueno, no las he hecho yo, obviamente, es nuestro admirado Carlín, ¿no? Bueno, mientras estamos esperando la imagen, César, Ujú. quería hacerte un comentario. Por Frente a favor. estas situaciones hay todo un protocolo Ujú. a ver qué dice esto. Tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Ujú, Tiene que ver con cómo ya la ética no existe en la política peruana. ujú. ¿Qué Y vas? bueno, eso es lo que vamos a hablar. Pero tú está, perdón, te corté el comentario. Claro, frente a estas situaciones, el protocolo es abordar el problema en el antes, en el durante y en el después. Claro. Ahorita estamos en fase del durante, es decir, estamos enfrentando una situación y la fase de prevención debería haberse aplicado antes, pero no se ha hecho nada. Entonces Ujú. hay que ver cómo reacciona el gobierno frente a esta situación para tratar de minimizar el efecto que está causando este fenómeno natural en Arequipa y en todas las partes del Perú que están siendo afectadas. Luego que suceda esto, hay que ver el después y el después se tiene que valorar, se tiene que evaluar toda la situación. ¿Por qué ha pasado esto y la población se ha encontrado o ha enfrentado estas lluvias y estos huaicos totalmente desamparados? ¿Por qué? ¿Qué parte de responsabilidad hay en las autoridades? ¿Qué parte de responsabilidad hay en la población? ¿Y qué cosas se tiene que corregir? De manera tal que luego del después se tiene que desarrollar políticas de prevención. Ese es el antes. Entonces, eso es lo que en términos generales se tiene que abordar cuando hay un fenómeno como el que estamos viviendo. Ujú. No solamente en esta situación, en situaciones de tipo administrativa o de tipo asistencial, médico asistencial, como por ejemplo las vacunaciones, ¿no? Cómo se puede enfrentar el tema de alguna epidemia, qué cosas se ha hecho antes con respecto, por ejemplo, a enfermedades transmitidas por vectores, qué cosas se está haciendo en el momento que empieza el pico epidémico y qué se está haciendo después y así, ¿no? Ujú. Son situaciones que en teoría parecen muy sencillas, ¿no? Pero en la práctica son muy complejas, porque hay muchas aristas al respecto, sobre todo cuando se enfrenta la corrupción o la situación que estás mostrando en la viñeta de Carlín. Es en realidad es una infamia lo que ha pasado con este sujeto que ha sido liberado de la cárcel por el Tribunal Constitucional. Y eso ha sido un escándalo porque a veces en resoluciones del Tribunal Constitucional se, las resoluciones serán hechas por mayoría de, qué sé yo, 5 contra 3 o 5 contra 2, 4 contra 3. Acá ha sido 6 contra 1. Ujú. Ujú. Solamente el magistrado Montenegro ha hecho un voto particular, excepcional, que está completamente en desacuerdo con lo que se está haciendo. Se está aplicando la ley de amnistía, ¿no? La ley que ha promulgado el Congreso, y a partir de esa ley se está amnistiando, no se está declarando inocente, se está amnistiando a Urresti, pero lo peor de todo es que Urresti estaba en un proceso judicial para tratar de buscar lo que finalmente se consiguió en el Tribunal Constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional ha intervenido en una causa pendiente, ¿no? Además de que es anticonstitucional esa ley, y el Tribunal Constitucional, entre comillas, yo de constitucional no sé, yo no le corresponde esa denominación. Está bajo el criterio de Rospigliosi, ¿no? Que decía, ¿te acuerdas tú? Que las leyes de lesa humanidad, es decir, los crímenes de lesa humanidad, solo se podían considerar de Sí, 2002 exacto. en adelante, porque antes no habían existido, digamos. Y hay mucha gente que cree en esa lógica. Y Uh-huh. ahí estamos otra vez en el terreno de lo que es ético y no ser ético, ¿no? Usamos usualmente las categorías moral y ética de una manera intercambiable, pero para ser más preciso, al menos en filosofía, sobre todo en la filosofía después de Hegel, hay una distinción, ¿no? La moral está implicada más al ámbito comunal, al ámbito individual, al ámbito nacional, los hábitos de la gente dentro de los criterios sociales que se considera bien y que se considera mal. Y la ética es más bien una suerte de microespacios o micros espacios que se refieren a las profesiones, por ejemplo, ¿no? La ética médica
la ética de un ingeniero a la hora de construir un puente, la ética de los congresistas a la hora de decidir precisamente qué es lo correcto e incorrecto. Ujú, Y en ese sentido, hablamos aquí de una total ausencia de ética en la cabeza de estos congresistas, ¿no? ujú, Porque acá lo que importa es el pragmatismo corrupto. Yo diría así, porque pragmatismo hay de todo tipo, pero este es un pragmatismo corrupto, ¿no? Es decir, si la ley no lo dice, no importa. Y como la ley la hacen los congresistas que están ligados a sus intereses particulares, entonces es un círculo cerrado perfecto para ellos, ¿no? ujú. Parecería como una especie de pesadilla que no termina, ¿no? Ujú. Porque las cosas van empeorando, 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 cada vez más. Y la gente, o sea, los peruanos terminamos conviviendo con esto y aceptándolo como algo normal. Ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, para la gente que no se acuerda, Hugo Bustíos fue un periodista que fue asesinado por un grupo militar. Y el jefe de la inteligencia de ese grupo militar era precisamente Urresti. Ujú, ¿Mm? Que en un principio, con una cobardía, porque para mí eso es cobardía, si tú dices que eres muy valiente, que te enfrentas, y puede tener una valentía física, pero no una valentía moral, ¿no? Porque lo negó todo, toda su participación. Y recién, después de la avalancha de pruebas, tuvo que aceptar que en efecto pues, había estado implicado. No importa que haya sido en el año 1988, en plena guerra interna entre Sendero Luminoso y el Estado peruano, porque, y bueno, y todos nosotros finalmente, ¿no? Era una lucha en la cual los campesinos, la gente más pobre, estaba entre dos fuegos, lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Y Bustíos estaba cubriendo las circunstancias en las cuales los soldados estaban abusando de la población civil. Y esas ujú. denuncias no le gustaron para nada a los comandantes de entonces, ¿no? Bueno, hasta ahora no sale de la cárcel. Ujú. Ahora vamos a ver qué cosa dice el ministro de Justicia, vamos a ver qué cosa dicen los jueces. ¿Mm? Bueno, yo, ¿qué cosa esperaría como algo digno? Que no se acepte la resolución del Tribunal Constitucional, Así es. ¿no? Y- Sí. No, no, pero va a ser muy difícil porque se supone, en teoría, al menos que es la máxima autoridad al respecto. Y es Ujú. una desgracia que esa máxima autoridad haya cometido semejante Se barbaridad, está ¿no? abocando un proceso en curso. Claro, Entonces eso, ese tema, además de que está siendo inspirada la resolución por una ley anticonstitucional, ¿no? Que ellos deberían de plano rechazar, pero no, pues en realidad es el Tribunal Congresal, para llamarlo de alguna manera, ¿no? más justa, más Más precisa. justa, más precisa. Claro, claro, claro. La Constitución le interesa un pito, ¿no? Entonces, el tema está por ahí. Ahora, basar a eso es muy difícil, como tú dices, ¿no? Que eso suceda. Claro, ya creo que se ha comentado en extenso que la votación que favoreció el acceso de Balcázar a la presidencia del Congreso y consecuentemente a la presidencia de la República ha sido producto de la votación de partidos de derecha que han favorecido este resultado. La votación propia que podría haber tenido Balcázar no le alcanzaba con mucha exageración hasta 44 votos. Hay 20 votos más que han favorecido el acceso de Balcázar a la presidencia del Congreso y a la presidencia de la República, como repito. ¿Y de No dónde han había, salido estos votos? ¿No? Dime. no, 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 tienes razón. ¿De dónde más van a salir? Que de la derecha. Pero además hay que, para ser justos, dentro de la izquierda misma, dentro de lo que se considera la izquierda, porque hay tantas aristas en el asunto, en el Congreso, hay personas dignas que no votaron por este candidato, ¿no? Que incluso no aceptaron estar allí, en fin. Así es. Ruth Luque y otro grupo de congresistas se levantaron y no votaron. Acá hay otro, también de Carly, que también me parece brillante, ¿no? Ujú. Que es, tenemos a Cerrón, a Acuña, a Keiko. Y yo creo que faltó ahí también López Aliaga, porque López Aliaga jugando mezquinamente a llamar caviar a Keiko Fujimori, lo cual ya es un exceso de payasada. Y ella también le dice a él que es Sí, son caviares ahora.
Ahora los dos son caviares. Qué maravilla este mundo. Bueno, ahí tienes más o menos el resultado tan bien eh, diagramado, mostrado por Carlín, ¿no? Se ha nombrado como primera ministro o primera ministra a Denise Mireyes, que está ligada de alguna forma a Alianza para el Progreso, que estuvo criticada, quisieron sancionarla la gente de Perú Libre y una porción de izquierda en el Congreso porque estuvo involucrada en la privatización de Petroperú, ¿no? Entonces, de izquierdista no tiene nada. Y en ese sentido también no hay argumento que pueda favorecer a Keiko Fujimori o a López Aliaga o a César Acuña, ¿no? Claro, sí, pues en realidad yo creo que de todas maneras el solo hecho de haber puesto a la vista de todos la posibilidad de que Armando de Soto sea el premier del gabinete de Balcasa, bueno, sería el gabinete de Soto, ¿no? Eh, bueno, pues cayó la boca a todos los que creo que yo aullaban con el tema de que era la extrema izquierda la que se había apropiado del poder y que eso básicamente era la postura de Keiko Fujimori, que ella había advertido que eso iba a suceder cuando, Ujú, bueno, como ya le hemos dicho una y otra vez, los votos que definieron la candidatura de Balcázar no han venido de la izquierda solamente, han venido también de estos partidos que se están tirando la pelota entre ellos. Bueno, ujú. eso obviamente acalló esas voces y era esperado que de repente algunos estaban tratando de reactivar esa narrativa porque Hernando de Soto ya no es el premier. Probablemente mañana de su versión Hernando de Soto, que es una versión que, ha sido, dicho sea de paso, tiene que ser tomada con pinzas. Ujú, Tiene una forma de ver las cosas muy particular, él, ¿no? ujú, Acuérdense que él había dicho que lo de Chavín de Huanta lo había creado él, que todo lo que habían sido logros del gobierno de Fujimori venían de, su, de su pluma y otras cosas más, ¿no? Se ha ensalzado un montón en relación a que es un personaje del mundo económico reconocido y que es de talla mundial y mucho de lo que dice no es necesariamente cierto, más aún, mucho de lo que dice no es verdad. no, no Entonces solamente vamos eso, a ver ¿no? qué Sino cosa que su dice Soto. conducta ética dejaba mucho que desear, su conducta moral, ¿no? Porque su famoso libro, digamos, El otro sendero, Uh -huh, fue escrito, él lo promociona como si fuera su obra, aparece siempre como obra solo de Hernando de Soto, cuando en realidad la escribió junto con Enrique Gershi y Mario Ghibellini, uh -huh, investigadores de ILD, así que realizaron gran parte del trabajo empírico y de redacción. uh -huh. Sin embargo, él se apropia de la obra como si fuera exclusivamente suya. Y recordemos también, dicho sea de paso, su traición mezquina a Mario Vargas Llosa, ¿no? No es, digamos, una maravilla, Hernando de Soto, como pretenden mostrarlo, ¿no? Ahora, lo que creo que aparece más o menos diáfano en todo este asunto, en todo este tráfago, es que ha habido una serie de negociaciones en donde han participado o parece que han estado involucrados Avanza País y Alianza para el Progreso y Renovación Popular. Porque si uno ve la lista de los ministros actuales, juramentados, digamos que si uno quiere ser malo y decir alguno que otro es de izquierda, la verdad es que lo tiene que buscar con pinzas, ¿no? Ah, entonces han negociado por ahí, casi todos son de derecha y ya. Entonces, Exacto. Eso es lo que quería terminar de redondear con el tema de Hernando de Soto, que bueno, pues acallaron las voces estridentes de que estamos siendo sometidos a un gobierno de extrema izquierda. Bueno, la salida de Hernando de Soto probablemente, como repito, haya motivado a mucha gente a recurrir en la misma narrativa, pero se han quedado sentados porque no hay ni un solo personaje de los que está nombrados o los que han juramentado el día de hoy como ministros a los que se les pueda decir que son o que pertenecen a la izquierda radical, ni siquiera a la izquierda. sí, es verdad, Entonces, incluso la primer ministro, lo vuelvo a repetir, ¿no?
Perú Libre, como bancada, quiso censurarla, ¿no? Debido a los intentos de privatización de Petroperú. Ujú, Entonces, es interesante que el señor Balcázar, que proviene del Partido Perú Libre, haya nombrado su primer ministro, alguien que ha sido objetado por Perú Libre. ujú, ¿Eh? Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, la otra cartera que es interesante, que es la cartera de Economía y Finanzas, pues también está en manos de una persona que no tiene nada que ver con Perú Libre, ¿no? Que ha sido funcionario de la SUNAT y que pues ha sido viceministro de Economía y que obviamente es un neoliberal, ¿no? ¿quiénes han podido estar relacionados al gabinete anterior? El ministro de Salud, ¿no? El ministro de Salud ha sido ratificado. Él, eh, bueno, es mi lectura. Le queda Tenemos la misma absolutamente lectura, tenemos grande, la misma lectura, sí. les queda absolutamente grande el cargo Ujú, al ujú, señor. ujú, ujú. Entonces, una de las cosas que ha marcado para mí un aspecto importante en su desempeño como ministro de Salud es que decidió que por una resolución ministerial cualquier especialista podría atender pacientes en cuidados intensivos. Bueno, Lo todos cual es nosotros una sabemos, barbaridad realmente. por supuesto, por supuesto, Mm. todos sabemos la escasez de especialistas que hay en el Perú, pero esa no es la manera, esa no es la manera de poder subsanar las exigencias de profesionales. Hay especialistas en emergencia, los emergencistas. Finalmente ellos deberían buscarse más y debería promoverse más eso, Uh -huh, pero la alternativa a este ministro de Salud es un parche, un parchecito y nada más, ¿no? uh -huh. Vamos a ver qué pasa con, bueno, creo que ya es de todos eh, sabido que este gobierno, bueno, esa administración que ha pasado de manos de Boluarte, luego a manos de Gerí y ahora Balcázar, está siendo manejado por el Congreso. Y no se ha hecho nada en relación a la captura de Cerrón. Es más, por ahí se dice de que van a destaparse estas cuestiones en las cuales Dina Boluarte le había prestado el cofre a Cerrón para que pueda trasladarse de un lado al otro y no sea atrapado. Hasta ese punto se ha llegado, ¿no? A que con recursos del Estado se haya protegido a este prófugo de la justicia. Pero si con recursos del Estado el señor está presentándose como candidato a la presidencia. Así es. Y eso es ya en qué mundo vivimos, ¿no? En este mundo en el cual hasta hoy mismo los antiguos ministros hacían funciones de ministros en ejercicio, violando la Constitución una y otra vez. Creo que un ejemplo de la continuidad de este régimen es el ministro de Relaciones Exteriores. Así es. Cela es, ya lo hemos escuchado muchas veces, es un conservador y un hombre de derecha, bastante de derecha. Entonces, se haya asustado pensando que Balcácer iba a ser el cuco comunista, debería estar riéndose o por lo menos aliviado, o por lo menos poniendo en tela de juicio todos los engaños o engañifas, como quieran llamarlo, de Fuerza Popular, Renovación Popular, que se le han pasado insultándose mutuamente con la palabra caviar, ¿no? Sí, yo creo que no le está pasando bien Keiko Fujimori, ¿no? No le está Mm. yendo bien en estos últimos días. Su narrativa quedó pues por los suelos y lo que está pasando con este gabinete más aún. Creo que es mejor que esté de primer ministro la señora Miralles a que esté Hernando de Soto, Ujú, ujú. eh, sin que eso, bueno, pues nos obliga a pensar que es la mejor alternativa, No, ¿no? Sobre claro que todo por los no, claro, vínculos políticos que hay de esta señora con la administración Gerí y ahora con la administración Balcázar, ¿no? claro, Con bueno, y no solamente eso, sino que tiene cuestionamientos incluso serios, ¿no? uh-huh. Entonces, bueno, pero también pues la narrativa no tiene ningún sustento del cuco comunista, como No, no, dice. no. De hecho, la mayoría de ministros no registran afiliación política o afiliación Claro, partidaria, ¿no? luego de lo que ha hecho su hija, la declaración que ha hecho su hija, ¿no? Ujú, Con respecto al tema del aborto. Carlín hizo una viñeta extraordinaria en la cual la caricaturiza la imagen de la hija con una pancarta que dice, con tus hijas no te metas, ¿no? Pues, bueno, pues porque está usando a las hijas como un instrumento político para sus fines de campaña.
No la está pasando bien Keiko Fujimori, no está creciendo. Lo que sí es resaltante es que está subiendo López Chao, ¿no? Está con 5.7, que ha venido al margen del 1% más o menos, es decir, prácticamente nada, ¿no? Está subiendo. Hay otros personajes que deberían tener un poquito más de intención de voto a su favor, ¿no? El candidato Nieto me parece que es una persona que es formada política y debería estar en la picota, ¿no? Debería estar en los puestos más altos de... Mira, si viviéramos en un mundo ideal, Uh-huh. y esta es mi opinión, sabiendo los cuestionamientos, los hechos de investigación fiscal que hay en contra, las acusaciones de desfalco o de enriquecimiento ilícito, qué sé yo, que para nosotros dos desautorizarían por completo en esta carrera electoral a Cerrón, a López Aliaga, a Keiko Fujimori, ¿no? A César Acuña y a alguno que otro más. El mundo ideal sería, por ejemplo, Nieto en un debate con López Chao, ¿verdad? Belaúnde quizás por ahí entrando, nos guste o no, pero está definitivamente lejos en cuanto a calidad, por lo menos, de los primeros mencionados. Las candidatas que me parecen interesantes. O sea, se reduciría, creo, máximo a 7 personas y punto, ¿no? Ojalá que sean tomadas en cuenta sus listas parlamentarias, porque hay gente Sí, valiosa ahí. claro que sí. Estos partidos que hemos mencionado, ¿no? Del Partido Morado, que es el único partido que está tratando de enarbolar el estandarte de recuperar la SUNEDU, que ha sido pues canibalizada por estas universidades AMBA, ¿no? Todos los rectores que están ahí interviniendo tienen intereses particulares, básicamente, incluso Sí. las universidades públicas. Ojalá que se tomen en cuenta esas listas, que ya las vamos a ir desglosando en los siguientes programas, ¿no? Y otra cosa, comentario aparte, César, de cómo ha caído el comercio. Mira, el decano de la prensa nacional se ha dedicado a tratar de dinamitar la campaña de López Chao desde hace mucho tiempo. No habla casi nada de Keiko ni de Rafael López Aleaga Ujú, ujú. y no ha dicho nada de Cerrón, absolutamente nada, ¿no? ¿Y por qué? Porque ve que tiene una posibilidad muy remota de que ni siquiera puedan pasar la valla en el Congreso. La amenaza para los intereses de este grupo mafioso que está gobernando el Perú es López Chao, ¿no? Y probablemente algunas otras listas parlamentarias que de pronto van a comenzar a tener vigencia a medida que nos acerquemos más a las elecciones. Esta elección, en realidad, yo creo que la gente va a decidir su voto después de los debates presidenciales. Este debate ha debido darse ya, pero lamentablemente el proceso electoral ha sido tan enrevesado que todavía no se define la cartilla definitiva, es decir, la cédula de votación, como estuvimos mencionando en el programa. Todavía no se define al 100% eso, ¿no? Esto impide que la población comience a definirse ya. Pero en todo caso, yo creo que no hay mal que por bien no venga. El hecho de que todavía no se definan bien las cosas y que todavía la intención de voto no se plasme al 100% en las encuestas, yo creo que es bueno, César, porque si el Parlamento se da cuenta que alguien está despuntando mucho, se lo va a bajar. Se Mm, lo va a bajar por lo que sea. No interesa, o sea, el motivo no interesa. Inhabilitarlo y se acabó, ¿no? Como han hecho con Vizcarra, a pesar de que puede estar ahora él preso, a él lo han vacado cuando no tenía absolutamente nada digamos, ninguna sentencia, ningún procedimiento abierto en curso franco, ¿no? Básicamente eran denuncias con respecto a lo que estaba pasando. Hay que vacarlo, se acabó, ¿no? No hay nada más que hacer. Es lo que han hecho con Delia Espinosa. La han inhabilitado por un documento que ella jamás suscribió. ujú. Por ese documento, Dios mío. Entonces, el motivo no interesa realmente. Lo que interesa básicamente son las personas que se ponen en el camino, o sea, que se convierten en piedras en el camino de los objetivos de este grupo mafioso. Entonces, en cierto modo, yo creo que está bien que las encuestas todavía no muestren al 100% las intenciones de la población. Bueno, obviamente que después de la primera vuelta, si es que pasa alguien que no desean, de repente se lo van a querer bajar igual, ¿no? Ujú. No me sorprendería. La historia nos enseña lo mezquino que puede ser este proceso, ¿no? Hablando de Soto y la traición a Vargas Llosa, bueno, ¿te acuerdas? El debate de Fujimori y Vargas Llosa, Fujimori
lo gana gracias a Montesinos, gracias a que imprimen una carátula. ¿Te acuerdas tú? Un periódico en donde decía que había ganado el debate, cuando en realidad era impreso, ya lo supimos años después, en el sótano del cine. Ujú, Entonces, ese tipo de jugarretas, si en ese entonces eran posibles, ahora con las nuevas tecnologías, no sé qué puede ocurrir. Entonces ujú, tenemos que estar muy, muy, muy vigilantes sobre este proceso, ¿no? Cómo es que va a ser llevado, mira los detalles, etcétera. ujú. Claro, en fin, por el momento no hay eh, una, una perspectiva clara de cuál va a ser la política del nuevo gabinete Miralles, así se llama la señora. Es un poco Ujú. difícil pronunciar, se me lengua la traba. Entonces, vamos a ver qué va a definir en relación a los fenómenos naturales, qué se va a definir en relación a la seguridad ciudadana. Vamos a ver qué hace el ministro del Interior, que es un ex policía. Bueno, yo no sé, yo no tengo muchas expectativas, la verdad. Mira, ella ha sido cuestionada también por tercerizar. Mira, destinó 240 millones del presupuesto del Ministerio de Energía y Minas para cubrir gastos por despido de personal, sacrificando recursos que estaban destinados a proyectos de irrigación, electrificación rural, saneamiento y conectividad vial, ¿no? Lo que profundizó las brechas sociales. Bajo este criterio, yo no sé qué se puede esperar cuando hay una crisis. Bueno, ojalá que Dios los ilumine, a pesar que tú no crees en Dios, bueno, o que tengan alguna energía positiva. Mira, Habría que ver quién es el Ministerio de Energía y Minas. creo que es un electricista. Exacto. Entonces, bueno, Entonces está perfecto, ¿verdad? a lo que me refiero es de que hay dos alternativas. Cuando tú tienes un cargo, o sea, de alto funcionario, puedes ir por dos caminos, creo yo. No deben haber infinitos, pero creo yo que hay dos grandes caminos. Uno es simplemente ser un aliado de quienes te respaldaron y seguir y ser parte de la porquería que la cual está dominando al Perú, básicamente la corrupción. O tener un cuarto de hora de lucidez y pensar de que son personas, algunas son personas jóvenes, incluso la ministra bueno, la ex ministra de Economía, ahora premier, la señora Miralles, tiene todo un futuro por delante en relación a la administración pública y en relación a la política. Ahora, entonces, y tienen tan pocos meses que de repente podría ser la mejor oportunidad para que puedan hacer un buen trabajo, ¿no? Y poder ver que eso podría crear un excelente derrotero para su futuro, digamos, público o privado incluso. ¿No? Esa es mi esperanza, ¿no? Que traten de ver no el inmediatismo que tienen los congresistas, que están viendo sacar plata todos los días, la mayor cantidad de plata todos los días y de mantenerse impunes. En fin, así es que creo que básicamente tendremos que estar viendo el desarrollo de la gestión para poder tener una mejor idea de cómo va a transitar esta administración. Y vamos a ver también si es que le dan el voto de confianza. Ujú, ujú. Sí, este mundo peruano nunca nos va a aburrir, definitivamente. Me estaba olvidando de mencionar, César, disculpa que haga esta acotación con respecto al Colegio de Abogados de Lima. Se está haciendo una votación próxima para nombrar al nuevo decano y se Ujú, está postulando el doctor Abanto, que es el abogado de Keiko, bueno, de todos los que han estado implicados en problemas de corrupción en el país. Entonces sería un desastre que el decano del colegio de abogados sea este personaje a portas de una elección. Recordemos de que hay una persona que está representando al colegio de abogados dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Y sería muy lamentable que la pezuña de la corrupción vuelva a meterse de una u otra manera en el Jurado Nacional de Elecciones a través del Colegio de Abogados. ujú, Ojalá que no pase. Bueno, está postulando la doctora Espinosa, Delia Espinosa, que le vaya bien. Y hay otros personajes que no los conozco, pero el que me da mucho temor es Abanto.
Ujú, ujú. Ojalá que no logre los votos suficientes para poder hacerse del cargo. Recordemos que Patricia Benavides está suspendida 6 meses. Es otra cosa que podía hacer el decano, de repente hacer sus buenos oficios para de alguna manera rehabilitarla. Tus malos oficios, dirás, ¿no? Bueno, podría también, qué sé yo, ¿no? Ayudar un poco a la situación de Tomás Aladino Gálvez, que ha salido diciendo de que el certificado, bueno, que el documento que se hizo en relación a los pedidos que se hacía para que se le haga una evaluación médica a la esfera sexual de Kerí ha sido falso. Parece ser que eso ha sido un salvavidas porque la abogada que presenta ese documento aparentemente falsificó la firma de su representado. Ujú. Entonces, eso lo ha ayudado muchísimo. Pero por ahí debe haber algunas otras cosas que podrían aparecer en contra de este señor y, y que, y que lo saquen de donde está. Hay mucho por andar en este camino corto, pero que van a suceder muchísimas cosas, ¿no? Ujú. Los debates van a ser de suma importancia para poder tener una mejor idea. Y no va a haber debates, debido al número de gente que está metida ahí, va a tener tan poco tiempo para exponer sus cosas que van a ser monólogos e insultos. Desafortunadamente, creo que vamos a tener que elegir entre la gente que se porta de una manera mucho más educada y más contenida, que siquiera eso hablará a su favor, ¿no? Bueno, sea como fuese, nos va a dar un elemento de juicio. No sé, depende de la medida, ¿no? En algunas personas probablemente ya no haya nada que pensar ni decidir y que cualquier debate es irrelevante, y para otros Ujú. quizás conocer en algo, por lo Yo menos creo que corta. sí, sí, sí. Yo creo que el hecho de que se exhiban en una vitrina pública ya es importante, ¿no? Así. Lo que ha pretendido este Congreso es atomizar la votación de manera tal que con porcentajes ínfimos López Aliaga o Keiko Fujimori, por ejemplo, logren pasar a segunda vuelta. Lo que pasó en el 2021 fue porque la gran masa de gente que fue a votar fue mínima en relación a las otras elecciones. El ausentismo fue brutal. Entonces, esa es la intención y la otra es confundirnos. Definitivamente la cédula no es consecuencia de una, digamos, de una situación imprevista, porque todo ha sido absolutamente planificado. Entonces, para evitar confundirnos, vamos a tratar de esforzarnos por ayudarnos entre todos. Y el mensaje final que lo vamos a hacer ahora y lo vamos a hacer en los sucesivos programas es reconozcan y familiarícense con la célula de votación. Lo que sería más adecuado es que la imprimamos y veamos en nuestras manos qué cosa es lo que vamos a hacer el 12 de abril. Ujú, La cartilla de votación tiene un tamaño parecido a una hoja del comercio. ¿No? Es una cosa muy grande y llena de colores y símbolos chiquitos. Así es que eso lo tenemos que ver mucho antes del 12 de abril, ujú, sufragio. Entonces, para empezar, la cosa más elemental, ¿por qué vamos a estar votando? Vamos a estar votando por presidentes y vicepresidentes, que es la columna de la izquierda en la pantalla. ujú, Entonces uno puede elegir por el partido político de su preferencia y elige en ese sentido a qué candidato y a qué plancha presidencial estamos prefiriendo entre los tantos 37 candidatos que están postulando. ujú, Tenemos la siguiente columna, que es la de senadores a nivel nacional. Esto lo vamos a ver en la cartilla dentro de un momento, César. Nosotros a nivel nacional elegimos 30 senadores y también elegimos a senadores a nivel regional, que es distrito múltiple, otros 30 senadores. Luego elegimos diputados, todos elegimos a 130 diputados. Y finalmente tenemos a la columna del Parlamento andino. Esas son básicamente las 1, 2, 3, 4, 5 votaciones que vamos a hacer por presidente, por senadores nacionales, por senadores regionales, por diputados y por Parlamento andino. Esta es la cartilla de votación. Es una cosa horrorosa, ¿no? Vamos a tratar de aumentar un poquito más la imagen. Como ven, los símbolos son bien chiquitos. Los símbolos son bien chiquitos y es muy fácil confundirse de una columna a otra, porque como sabemos, nosotros podemos votar, hacer voto cruzado, es decir, podemos votar por presidentes por un partido político X, por senadores por otro partido político,
por senadores regionales, por diputados y después al final por el Parlamento andino por otro partido político. Son en realidad 37 partidos políticos entre los que se presentan solos y los que se presentan como coalición en esta oportunidad. Va a ser bien complicado. Mire cuánto mide la cartilla. Son 42 centímetros a lo ancho y a lo largo son 44 centímetros. Esto es más o menos una página del comercio, un poquito más grande quizás incluso. Perdóname, solo para decir, por favor, no vaya nadie a pensar que esta es la cartilla real, porque si no, estarían pensando, voy a votar por el partido del lenguaje del silencio, o si no, el mapa de los sueños, o si no, cuidemos el planeta. Felices por siempre, porque eso es simulación, perdón. Así es, así es. De eso se trata, ¿no? Hay partidos que se están retirando y se pueden seguir retirando en el transcurso de los días siguientes. Ujú, Por ejemplo, el partido de Nicanor Boluarte se ha retirado, entonces va a haber una columna en blanco, o sea, 5 columnas en blanco, lo que le correspondería a ese partido político, ¿no? ujú, Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la cartilla definitiva. La sugerencia es imprimirla, nos familiaricemos con la cartilla, decidamos por qué partido y por qué candidatos en senadores vamos a votar, por qué candidatos en diputados vamos a votar y por qué candidatos al Parlamento andino vamos a votar. No Ahora, lo, no lo hagamos el mismo día de la votación, ¿no? no. Y se Ahora, no, solo para recordar que si alguien no tiene, digamos, un candidato elegido, no tiene por qué llenar las cartillas, las que están en blanco. Porque lo ideal simplemente, o sea, perdón, no lo ideal, sino si una persona quiere votar por un partido específico, digamos el casco o qué sé yo, mm, tacha con una X o con ah, una raya sobre el símbolo Así es. del partido. Nada más. Y punto, ¿no? Digamos que esa sería la opción más sencilla. O sea, memorizar el símbolo de la preferencia del votante y ya Ujú. está. Y repetir, que, bueno, como tú has dicho, bien puede ser un símbolo a nivel nacional en senadores y en regional, y en diputados puede ser otro símbolo porque le interesa más otro partido, ¿no? Exacto, exacto. Pero solo si se tienen los números de el candidato de preferencia bien en la cabeza, entonces ahí sí poner el voto preferencial, ¿no? Digamos el 01, 02, qué sé yo, cualquiera. Así es. A ver, para presidentes, ¿no? Vamos a votar por el partido que esté en primer lugar en el hipotético caso. Ujú, Nosotros podemos marcar o el símbolo o la foto. ujú, No marquemos las dos cosas, porque eso se va a prestar a que algún personero de un partido al cual este candidato no le es afín pueda impugnar el voto. Solamente una X o en el símbolo o en la foto. Ahora, estos cuadrados en blanco no son para poner X. Eso es importante que lo sepan. La X la tienen que poner en el símbolo, no en los cuadrados. En los cuadrados que están en blanco, nosotros podemos poner a un candidato de nuestra preferencia, de la lista por la cual estamos votando. Podemos poner por el candidato 1, por el candidato 10, por el candidato, qué sé yo, candidato 30. Ponemos acá 30. Y acá podemos dejarlo en blanco o podemos poner otro número que también nos resulte importante que esa persona en particular tenga más votos en su haber. ujú, Entonces, pero también sepan de que si ustedes votan solamente por el símbolo, está bien hecho el voto. No es obligatorio que nosotros llenemos estos cuadrados en blanco. Eso es opcional. ujú. Uh Lo -huh. más importante quizá para la gente es aprender los simbolitos Exacto. por quién quiere votar. O finalmente también para los ya más preocupados en ser precisos, también para aprender los simbolitos de quienes no quieren que estén ni de juego, ni de asomo, ni en pesadillas en el Parlamento, ¿no? O Claro que sea, sí. Esa es la idea. Y por otro lado, al final, el Parlamento andino, también tenemos el símbolo y tenemos los cuadrados. También puede haber votos de arrastre, es decir, si, por ejemplo, todos votan por el partido de este primer recuadro, entonces probablemente tengan más de un candidato del mismo partido en el Parlamento andino, ¿no?
no es obligatorio llenar el número de los cuadrados en blanco. No tenemos todavía la cartilla definitiva, por eso que estamos presentando esta cartilla Ujú. simbólica, pero que representa muy bien lo que vamos a nosotros ver el día de la elección, ¿no? El hecho de que haya una gran cantidad de partidos políticos para que se atomice el voto, eso ha sido a propósito. Ya la experiencia de la elección anterior, que con Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta con 10% de votos a su favor y Pedro Castillo 2 puntos más arriba. Y así se definió la elección presidencial en el 2021. Entonces ellos están viendo que si esa es la alternativa para ellos que se repita en esta elección, entonces lo más adecuado es que el resto de partidos políticos tengan votaciones mínimas, ¿no? Que no pasen la valla en el Congreso, que tampoco tengan alguna alternativa de pasar a segunda vuelta. Esa es la intención. Y para evitar eso, primero nosotros tenemos que definir nuestro voto por lo que es más racional. Es decir, nosotros podemos poner, o sea, nosotros podemos elegir a quien querramos, en realidad, ¿no? Pero si nosotros vamos a elegir a una persona que no la conocen ni en su casa, entonces definitivamente vamos a perder el voto. Tratemos de hacerlo de manera racional y tratar de que el Congreso cambie de conformación, ¿no? Y para esto tenemos que votar por partidos, primero, que no estén ahorita integrando el pacto corrupto que maneja todas las riendas del país desde el Congreso. Segundo, no votar por partidos que no van a tener ninguna alternativa para las presidenciales ni para las congresales. Y buscar las listas que merecen nuestra atención, ¿no? Yo creo que no van a pasar más de 4 o 5, como también lo mencionó el día de ayer en una entrevista que le hizo Hildebrand Vergara, Alberto Vergara. Vergara, que iban a ser elegidos entre 4 o 5, no más. Entonces, tratar de que desde esos partidos de 4 o 5 ver por qué listas parlamentarias primero vamos a votar y después pensemos por qué presidente o por qué plancha presidencial vamos a votar el 12 de abril. Nosotros estamos familiarizados con la cartilla de votación, con la cédula de votación. Nuestro voto va a ser más rápido porque si no, la votación probablemente se prolongue porque van a haber cola de gente que no llegó a votar porque la persona que está en la Cámara Secreta se ha demorado un montón y eso va a enlentecer mucho la votación. Ujú. Tratemos de aligerar el proceso, ¿no? De manera tal de que todo fluya y no nos confundamos por un lado y tampoco hagamos el proceso tan tedioso. Así que en el próximo programa esperemos tener ya la cartilla definitiva. Alberto Vergara en esa entrevista con Hildebrand decía que la responsabilidad de la ciudadanía no era tan grande como la de los políticos que habían diseñado este sistema tan complicado de corrupción, ¿no? En gran parte tiene razón porque imagínate, viendo esta cartilla nada más, si tú lo has mencionado antes, demuestra al menos una intencionalidad, si no estrictamente planificada, muy bien lograda, de entorpecer su libertad y derecho al voto y de tratar de sacar provecho de esa confusión, ¿no? La idea es que los partidos que han gobernado hasta la fecha, y se los puede mencionar directamente, ¿no? Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, APP, Podemos, todos esos hasta país. partidos, claro, todos esos partidos que deberían pertenecer al bloque, por estos no, están tratando de sacar ventaja precisamente de esta situación, ¿no? La ventaja ya la tiene durante estos meses, porque son los más comentados, porque son los más visibles, porque son los más mentados. Sus dirigentes una y otra vez tienen los recursos como para aparecer aquí y allá. El Congreso ha diseñado toda esta estrategia de tal manera que esos partidos políticos, los partidos políticos que están enquistados en el Congreso, tienen ventaja competitiva sobre otros por la sencilla razón de que reciben más presupuesto. Ujú, ¿Mm? Entonces, y claro. los que han salido más votados reciben aún más. Entonces, en realidad, el diseño es tan perverso que reduce la libertad de elección del ciudadano. Ujú, Sabiendo esto, hay que tratar de contrarrestar en todo lo que se pueda, en todo lo que esté al alcance de nosotros los civiles de a pie, ah, para reducir este margen
posibles errores y maltrato político al cual estamos siendo sometidos, ¿no? Ujú. Am, Claro, y finalmente la responsabilidad, la principal responsabilidad del presidente interino es llevar el proceso electoral de la mejor manera. Entonces, lo que ha querido hacer Keiko Fujimori y probablemente algunos otros miembros de la derecha es crear un caos de tal manera eh, que la elección de Balcasa genere más incertidumbre en la población y más caos y más inestabilidad política, obviamente. Fíjese, nosotros desde que empezamos a conversar en público aquí, aunque no vean tres gatos, muy, dicho sea de paso, muy apreciados los gatos. ¿Cuál es la motivación? La motivación siempre ha sido poner en claro que hay una necesidad de decir no a toda esta situación. Y nosotros también hemos respaldado en la medida de nuestras posibilidades las marchas que en un principio, ¿te acuerdas? En la época de Boluarte, qué sé yo, se hacían en las calles, porque eran necesarias, eran indispensables, porque daban forma a el descontento, a la indignación, le daban voz a eso. Sin embargo, y nosotros también hemos participado en esto indirectamente, había muchas objeciones, ¿no? Los padres de familia tenían miedo de que sus hijos salgan a las calles a protestar y muchos de ellos aconsejaban no hacerlo. Entonces, eso significa que no es que la población no necesariamente esté consciente o que sea necesariamente un grupo de personas que participe de la falta de moral, sino que también hay otros factores que juegan en este escenario, ¿no? Está el miedo por un lado, está por otro lado la necesidad de sobrevivir o de vivir, ¿no? Hay gente que va a trabajar todos los días y todo lo demás tiene poco tiempo y pocas ganas de sentarse a reflexionar acerca de la situación en el país, ¿no? Y solamente hace eco de lo que escucha, de lo que ve eh, con ligereza aquí y allá. Ujú, Entonces, la situación, creo yo, es un problema muy complicado y otra vez, no creo que tenga solución a corto plazo. Se necesita trabajar mucho, poco a poco. Ayer estuve conversando con un profesor de San Marcos por teléfono y me decía que hay una crisis de postulantes, ¿no? Debido a la diversidad de ofertas ahora, ofertas de universidades de muy mala calidad o sin calidad. Las universidades prestigiosas recibían ahora menos postulantes que antes. Incluso me mencionó dos o tres facultades en las que hubo 20 postulantes en San Marcos. Entonces, eso es una crisis atroz, ¿no? claro. Y le hace muy bien a este grupo de políticos. Es un juego entre las necesidades de la población, las necesidades del día a día, las necesidades urgentes, y la forma en que esta gente se aprovecha de esas necesidades. ¿Cuál es el escenario futuro? Y por eso, perdóname que insista en esto. Quienes han seguido las noticias han visto lo que está pasando, por ejemplo, en México, ¿verdad? O lo que está pasando en Irán con los talibanes. Bueno, en México es una guerra terrible y hemos visto las imágenes de los que parecían en un principio soldados y que no eran soldados en, en vehículos blindados y todo lo demás, eran los narcotraficantes Ujú, que tenían armamento pesado y que habían en más de 20 ciudades o alrededor de 20 ciudades establecido su presencia de una manera violenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política? La política guiada por los Estados Unidos y establecida por México es tratar de descabezar a los cárteles. Pero es una política que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, porque lo que se produce es un destape de violencia. Estoy hablando de los cárteles, no estoy hablando de grupos terroristas que tienen otra forma de trabajar, ¿no? Los cárteles que tienen vínculos incluso con la minería en el caso de México, ¿no? Para limpiar el dinero sucio. Eh, el descabezamiento es como una hidra. Empiezan a pelearse todos los grupos
y se expande la violencia y no se desaparecen los grupos violentos, sino simplemente pueden diversificarse o multiplicarse en algunos casos, como sucedió en la época del Chapo Guzmán. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Ese es el camino al cual nos estamos dirigiendo en el Perú, si es que no nos apresuramos, nosotros los ciudadanos, a decir no, a hacer el esfuerzo de participar en la política, si no de una manera activa, postulando, sí de una manera también activa, pero en otro nivel, a través de la votación, y tratando de aprender lo que tú has mostrado, ¿no? Hacer el esfuerzo de mirar la cartilla y ver y escuchar las propuestas, y no solamente escucharlas, porque te pueden vender, ¿no? El oro y el moro con palabras, pero ver los antecedentes judiciales de tal o cual persona que nos llama la atención, o ver en qué medida, por ejemplo, su historial respalda lo que está afirmando, ¿no? Ujú. Acá nos han insultado por hablar de López Aliaga y su relación con el cristianismo y sus propuestas, ¿no? Pues lo único que les pedimos a quienes han escuchado, por favor, es simplemente que verifiquen, que no nos crean a nosotros, pero que vayan e investiguen. Ahora con Internet hay a vuestra disposición una serie de informaciones. No, no busquen aquellos que siempre los satisfagan, ¿no? Busquen cosas más o menos serias, informes internacionales, vayan a Wikipedia o la Enciclopedia Británica o qué sé yo, fuentes mucho más seguras y no aquellas que de una u otra manera tienen algún interés político en todo este asunto. Tenemos que ir, indagar como ciudadanos si queremos que este futuro cambie, porque lo que se avecina como futuro pronosticado también es un poco oscuro, ¿cierto? Ujú. En la entrevista que tú mencionaste de Vergara con Hildebrand, era muy pesimista con respecto al futuro, aunque dijo que la figura presidencial sí podía cambiar en algo las cosas. ¿En qué? En que podía ser una sombra moral, precisamente lo que hemos estado hablando desde el principio, o una sombra ética, como quieran llamarlo, que marque por lo menos un derrotero, una suerte de estela de dignidad dentro de este charco. Es verdad que puede ser defenestrado porque la figura presidencial está muy caída por los suelos y el futuro Senado tiene toda la potestad del mundo de sacarlo cuando quiera. Ujú. Pero si lo saca y si es una persona digna, va a haber eco, va a haber eco incluso internacional. ¿Sirve de algo ese eco internacional? Se verá, ¿no? Hasta ahora, el Perú, con estos políticos que están en el Congreso, ha tratado de darle espalda a los organismos internacionales que vigilan las leyes en el planeta. Pero veremos qué pasa, ¿no? No, Ujú. no siempre se puede seguir así. Acordemos, y con esto, acordemos que hasta Trump tiene ahora problemas con la justicia, con el Tribunal Supremo aquí en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa, sí, pues César. El panorama no se presenta muy bien, pero hagamos el esfuerzo de poner un granito de arena para que las cosas cambien a partir del 12, bueno, no a partir del 12 de abril, a partir de la segunda vuelta, bueno, en relación a de la elección presidencial, pero en la primera vuelta, una vez más, Sí. es fundamental, porque nosotros en primera vuelta elegimos el Congreso. Y si el Congreso no cambia, estamos perdidos. Mm, Tiene que cambiar la conformación del Congreso. Y haremos el esfuerzo por tratar de facilitarles las cosas y poder hacer una elección un poquito más, menos tediosa de lo que ya es ahora con solo el hecho de tener tantos partidos políticos metidos en la contienda. Así es que, bueno, vamos a ver qué cosas podemos presentar en el próximo programa. Definitivamente vamos a hablar del nuevo gabinete, ¿no? Y resaltar algunas cosas que puedan ser, ojalá, positivas, ¿no? Algo bueno tendrá que aparecer de alguna manera, ¿no? En fin, más allá de nuestras preferencias, tiene que haber algo bueno por el país, esperemos. Así ujú. es que, bueno, César, entonces quedamos hasta acá y hasta el próximo miércoles. Gracias, Raúl, como siempre. Ujú. Gracias a quienes están soportándonos durante este tiempo y gracias incluso a aquellas personas que nos insultan porque eso nos da tema de conversación.
Así es. Ok, Listo. no se olviden de poner likes. Chao. Chao, hombre. Chao, chao.